Buenos días. Estamos acá con un propósito, es de comunicarle a la sociedad sobre los dispositivos de iluminación. ¿Han escuchado sobre la palabra LED? Sí. Muy bien. ¿Me pueden dar alguna ventaja que tienen esos dispositivos? Exactamente, sabemos que son ahorradores, pero lo que no sabemos son los riesgos que estos producen a nuestra salud y al medio ambiente. Entonces, los vamos a dejar con un resumen histórico de los dispositivos de iluminación, cómo fue que se crearon, cómo fue que vinieron surgiendo y por qué. Porque en el uso cotidiano necesitamos la luz, ¿verdad? Entonces, creo que en la encuesta todos vimos los dispositivos que todos tenemos en casa, las bombillas, esos. Los dejo con mi compañera Mafer Herrera. Desde la prehistoria el hombre comenzó a iluminar los espacios en que vivía porque se vio la necesidad de iluminar cuando se ocultaba el sol, ¿verdad? Entonces el primer método de iluminación que conocemos es la antorcha, y luego pudieron inventar la vela, luego la llama, y en 1879 Thomas Edison fue quien inventó el primer foco o lámpara eléctrica, que estuvo brillando durante más de 48 horas seguidas. Esto consistía en un bulbo, un globo de cristal que estaba vacío en el interior, era transparente y tenía un filamento de carbón por donde pasaba la corriente eléctrica. Más adelante este pasó a estar hecho de un filamento metálico. En este entonces, estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? La iluminación era un lujo en los hogares, ya que en la mayoría de casas seguían utilizando lámparas de gas o velas. Conforme fue avanzando la tecnología, se inventaron más tipos de bombillas, que son las que conocemos actualmente, como las luminiscentes, las incandescentes y las fluorescentes. Las fluorescentes son las que todos conocemos como las bombillas ahorradas. El futuro de la iluminación parece estar en las bombillas LED, que son, como ustedes dijeron, tienen más ahorro económico por su excelente luminosidad, y esto hace que sean la mejor opción tanto para la mente como para la salud. Y mis compañeros les van a hablar más sobre las ventajas y desventajas de estos dispositivos. Pero para entender eso tenemos tipos de bombillas, que son las incandescentes, descarga y LED. Las incandescentes se las va a hablar mi compañero David Country. Buenos días, primeramente. Yo les voy a hablar sobre la bombilla más común, los incandescentes, ¿verdad? Hay dos tipos de incandescentes. La primera es estándar, que es un tipo de lámpara más común, que es dos bombillas, ¿verdad? Por medio de un pase o corriente eléctrica produce un movimiento o un efecto Joule, ¿verdad? Que pasa por el filamento metálico de wolframio, lo cual produce la luz. La segunda sería las halógenas. Las halógenas vinieron después de las estándar. Las lámparas halógenas son lámparas estándar perfeccionadas o mejoradas, porque en vez de usar vidrio usan cuarzo, porque el cuarzo puede aguantar más calor. Esta bombilla es un estándar. Entonces las halógenas hay dos tipos. Los de calcio cerámicos y doble envoltura. En los calciolos cerámicos, aquí podemos ver cómo está. Y siempre tenemos que tomar en cuenta que con los halógenas siempre tener cuidado con ellos y siempre usarlos horizontalmente, porque los químicos y gases que tienen adentro. Y esos son los de temperatura. Ahora les toca dispositivos de descarga a mi compañera Noemí. Yo les voy a hablar acerca de las lámparas de descarga. Para empezar les voy a explicar qué es una lámpara de descarga. Una lámpara de descarga es aquella que produce la luz o se enciende a través de un gas. Entonces existen varios tipos. Están las de mercurio, las de sodio, las de metal. Las de mercurio se dividen de alta y presión. Las de mercurio de alta presión son lámparas que duran de 4 a 5 minutos en producir la descarga o encenderse. Tienen una eficacia luminosa que puede llegar hasta los 60 luz por watt.
una vida útil aproximadamente de unas 8.000 horas y se puede usar en exteriores o interiores o en donde no se distingan bien los colores porque su intensidad luminosa no es muy buena. Y la de mercurio de baja presión. Tiene mayor eficacia luminosa que las lámparas incandescentes normales, las que ya les explicaron, ¿verdad? Y muy bajo consumo energético. Bueno, estas son lámparas bastante costosas de adquirir y también de instalar. Pero pues, con estas desventajas también tienen la ventaja de que tienen una larga vida de funcionamiento y tienen una característica que es una tonalidad fría en el color de luz emitida. Aquí podemos observar una lámpara de baja presión. Las de sodio también se dividen de alta y baja presión. Entonces las de sodio de alta presión son las lámparas más utilizadas en el alumbrado público porque proporcionan una buena reproducción de colores, aunque no es muy adecuada para la reproducción luminosa porque apenas llega a los 100 lúmenes por watt. Están las de sodio de baja presión, que son lámparas de vapor que son muy eficientes ya que generan más de 140 lúmenes por watt y tienen una reproducción lumínica muy pobre, aunque se permite el uso de todo tipo de alumbrado. Estas son las más comunes. Y por último, tenemos las de halógeno metálico. Estas son lámparas de bastante potencia, ¿verdad? Se pueden usar como tienen una potencia muy grande y aún con eso tienen una descarga o producen su luz aproximadamente en unos 10 minutos. Estas lámparas se pueden usar en grandes lugares, por ejemplo un edificio o unas instalaciones deportivas y tienen vida aproximadamente de unas 10.000 horas. Gracias. Y ahora tenemos tipos de bombillas LED. Buen día. Sí, vamos a hablar de las lámparas LED. Bueno, LED son las siglas en inglés de Light Emitting Diode, que significa diodo emisor de luz. Entonces, vamos a decir que estas lámparas pues son ahorradoras, ¿verdad? Son las más ahorradoras y es como que la tecnología, es lo que la tecnología más reciente nos ha presentado. Entonces, vamos a decir que, bueno, primero para empezar, un diodo es un dispositivo que funciona con poca corriente eléctrica. Entonces, vamos a poner de ejemplo esto. Así funcionan las lámparas LED. Cuando tenemos estos dos dispositivos, uno de ellos empieza a llenarse de carga. Solo con tenerlo cerca y que haya un poquito de corriente eléctrica, no necesitamos mucho. Se empieza a llenar uno de ellos de electrones, que es carga negativa, ¿verdad? Entonces se empieza a llenar y necesita liberarlo. Cuando libera, pasa de esto a esto. Y en este pequeño espacio que tenemos aquí es donde se forma la luz. Entonces, esta liberación de energía se da, como vuelvo a repetir, con una corriente eléctrica muy pequeña. Por eso son ahorradores. Muy bien, ahora les vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los dispositivos. Esto es aquí con mi compañero Manuel Delgado. Yo les voy a hablar sobre las ventajas de cada uno de estos bombillos. Como mencionamos anteriormente, existen tres tipos de bombillos: los incandescentes, descarga y LED. Los primeros son los incandescentes. La ventaja de estos es que su encendido es instantáneamente. No necesita esperar tanto tiempo para que se encienda. Otra de ellas es que tiene un bajo precio al momento de comprarlos. Y la otra es que reproducen muy bien todo tipo de colores. Las desventajas de este es que emite bastante calor. Esto quiere decir que el bombillo, cuando está encendido, se calienta demasiado. Y esto quiere decir que produce demasiado calor y el cual puede hacer daño al cuerpo. Otra dice, su rendimiento energético no es eficaz. Esto quiere decir que de un 100% de energía que jala la bombilla, solo consume un 5%, que es el que usa. Y su vida útil es demasiado corta, es aproximadamente de 1000 horas. La siguiente es la de descarga. Las ventajas de esta es que
la mayoría los conoce más como los ahorradores. Quiere decir que su vida, la ventaja que tiene es que su vida útil es muy larga, es aproximadamente de 2000 horas y su luz es bastante clara. Pero la desventaja de esto es que la luz, al ser demasiado clara, puede ser dañina para los ojos si uno es iluminado hacia ellos. La otra dice no tiene un encendido inmediato. También son conocidas como las ahorradoras o las de estas de tubo, no recuerdo bien el nombre. Pero cuando uno las enciende, si se ha dado cuenta, hace un parpadeo. Ese parpadeo es molesto, pero quiere decir que no enciende eso. Y por último tenemos las LED. Las ventajas de esta es que es más durable que las demás. No emite radiación infrarroja ni ultravioleta, eso quiere decir que no causa ningún daño hacia el cuerpo. No emite calor, tiene menos consumo de electricidad, no contamina demasiado el ambiente, enciende rápido y hay una gran variedad de tamaño y de colores. De desventajas, como dije, sí no emite calor, pero sí se sobrecalienta al estar demasiado tiempo encendido. Quiere una demasiada inversión, ya que como tiene muchos beneficios para el medio ambiente y duran más que las de descarga y las de iluminación. Y por último, las luces direccionales. La diferencia de esta es que las incandescentes y las de descarga, uno tiene una bombilla aquí en el centro y va a iluminar toda la clase. En cambio, a diferencia de estas, tiene una en el centro y solo va a direccionar aquí. Se va a expandir, pero va a ser demasiado poco. En cambio, las otras se expanden. Bien, ahora que sabemos de las ventajas. ¿Ha sido hasta ahorita la presentación interesante, no? Sí. ¿Había cosas que conocían o no? Ay, blanco, chulo. Voy a decir, normalmente estos tipos de bombillas, los que estamos viendo ahorita, siempre se nos ha presentado a nosotros por medio de la economía, ¿o no es así? Sí. Que ahorita la vida está cara, ¿o no? Lo que no nos han dicho entonces, ¿cómo repercute para nuestra salud? Porque, como bien decía mi compañera, este proceso requiere de algunos elementos. Pero los elementos que utilizaron y los gases no son adecuados para nosotros. Por ejemplo, siempre en cualquier bombilla van a estar presentes, por ejemplo, alguno de estos 9 elementos o 3 compuestos que hay aquí. Siempre, más de alguno va a estar en cualquier bombilla, que es el argón, el arsénico, el bromo, el estireno, el fenol, el mercurio, la naftaleno con naftalina, el neón, el nitrógeno, el sodio, el tungsteno y el yodo. Ahora bien, la naftalina, el fenol y el estireno son los únicos compuestos que están dentro de los bombillos. Esos 3 van a estar siempre en los bombillos ahorradores o también las lámparas fluorescentes compactas o LFC, que casi se pueden identificar también. Ahora, para que tengamos una idea más o menos de cuál es el daño de estos elementos, los vamos a dividir en grupos. Por ejemplo, están los asfixiantes simples, nocivos bajo una exposición constante y los altamente nocivos. La diferencia de estos 3 es que estos mayormente entran por inhalación. Estos es cuando estamos mucho tiempo bajo una luz. Y los altamente nocivos, que no es necesaria una alta exposición de mucho tiempo para que sean dañosos a nuestra salud. Entre los asfixiantes simples, de los que mencioné, solo hay 2, que son los gases que están, que es el argón y el neón. ¿Han visto, por ejemplo, como estas luces son de luz neón? Al proceso de quemar de todo eso, entonces empiezan a liberar un gas. Ese gas es en pequeñas cantidades, sin embargo, nosotros lo inhalamos. Y como bien su nombre lo dice, el asfixiante simple va provocando poco a poco problemas en los pulmones, en la respiración, y básicamente es en eso. Los nocivos bajo exposición constante. Eso es cuando estamos, por ejemplo, trabajando en una oficina, depende del tipo de bombillo, que requiramos estar mucho tiempo ahí. Y está el sodio, el tungsteno, el yodo, el naftaleno o la naftalina. ¿Dónde les dije que aprendía esto? ¿Puedo gastar siempre? Los ahorradores. Entonces, ¿cuántos de aquí han puesto ya ahorradores en su casa? ¿Y los LED? Casi no.
Estos materiales, al momento de hacer reacción en la bombilla, también se liberan en forma de gas. Pero estos, a diferencia de los gases de las sustancias simples, tienen un mayor impacto ambiental. Por ejemplo, el yodo. El gas de yodo se produce, ¿cómo afecta a nuestra salud? Es, por ejemplo, en las plantas nucleares, cuando trabajan en el plutonio y el uranio, ¿verdad? Entonces se liberan grandes cantidades de este yodo, del gas de yodo, que provoca la lluvia ácida. ¿No ustedes saben qué es la lluvia ácida? La lluvia sí, la normal saben que sirve para alimentar las plantas, genera parte de la producción de vida. Lo que hace la lluvia ácida, como tiene grandes cantidades de estos elementos, lo que hace es matar, en resumidas cuentas, matar todo ese proceso. Ya no deja un libre crecimiento, y todo, pues, bueno. Entre los más peligrosos, que son los altamente nocivos, están el arsénico, el fenol, el estireno, el bromo y el nitrógeno. La imagen que tenemos aquí es del nitrógeno. Ese, ¿cómo afecta a nuestra salud también? Ese, con el simple hecho de contacto, nos puede congelar. Ustedes han visto, aunque sea en una película donde meten una rosa o algo, solo que en la bombilla está presente igual en forma de gas. ¿Cómo afecta eso? Estos son altamente nocivos porque al momento de la ruptura de una de esas bombillas, entonces esos gases se liberan. Es recomendable no estar cerca y usar una mascarilla y guantes al momento de recoger eso. Por ejemplo, las LED, a pesar de que son altamente ahorradoras y todos los beneficios, se demostró en un estudio en Alemania, en la ciudad de Berlín, que contienen una cantidad de arsénico muy grande, suficiente como para, si es mucha la exposición, producir daños cerebrales, infertilidad, y si alguien está en periodo de gestación, el aborto. Entonces, eso ahorita cómo ha impactado, porque la LED era lo que venía tomando auge en la empresa de iluminación, pero con ese estudio el arsénico es un ácido. Entonces, los demás tienen síntomas similares, pero no son tan potentes como el arsénico. Entonces, pero no verlos aburridos, falta. Nuestro cuerpo, que pueden provocar intoxicaciones. Una de ellas es la inhalación. Por ejemplo, el vapor puede afectar al sistema nervioso, al respiratorio y al cerebro y a los riñones. Otra vía de ingreso al cuerpo puede ser por digestión y por exposición cutánea. Estas pueden provocar efectos neurológicos, los cuales pueden causar lo que son temblores, insomnio y falta de memoria y también dolores de cabeza. Algunos productos en los cuales contienen mercurio y pueden afectar a la persona son los productos a través de la piel. Estos pueden provocar irritaciones y también, como lo dije anteriormente, al sistema respiratorio. Otro producto que contiene mercurio es la amalgama. Muchos odontólogos utilizan la amalgama para preparar los dientes o eliminar caries. Dice que las personas con amalgama contienen el doble de vapor en la boca, o sea, de mercurio, y el doble de mercurio en la sangre. También las personas con amalgama pueden padecer de Parkinson o Alzheimer. Hay centros que se encarguen de reciclar las bombillas eléctricas, por lo que la mayoría de personas solo las guardan, las envuelven en periódico y las tiran, ¿verdad? Pero lo correcto sería mandarlas a estos centros para que ahí trabajen con los materiales y los componentes que mis compañeros mencionaron, que son tóxicos y dañinos tanto para la salud como para el ambiente, ¿verdad? Y entonces, si la bombilla estuviese quebrada, tendríamos que usar guantes protectores y recoger los pedazos de la bombilla con pedazos de papel o cartón utilizando guantes para no entrar en ningún tipo de contacto con los materiales que tiene la bombilla. Con el paño húmedo podemos terminar de limpiar la zona
y meterlo todo dentro de una caja, sellarla e identificarla. Así evitamos problemas también con la gente que recoge la basura, ¿verdad? Porque a veces solo la tiramos así, no pensamos en ellos y que ellos también se pueden lastimar o pueden inclusive inhalar eso que es tóxico para la salud. Y los únicos países que cuentan en América con estos centros de reciclaje de bombillas son Canadá y Estados Unidos. Y lo recomendable sería guardar las bombillas en cajas dentro de la municipalidad, se supone, y ellos deberían de mandarlas a sus países para que ellos puedan volver a utilizar sus materiales. Y solamente gracias. Ahora les vamos a hablar sobre las mentiras acerca de los dispositivos de iluminación. Bueno, como ya había mencionado anteriormente, pues ya sabemos la cantidad de químicos que traen todos los dispositivos de iluminación. Mi compañera Abimael mencionaba que algunos de los gases que él había mencionado, pues estaban en ciertas bombillas. Bueno, pues el mercurio es un elemento químico, lo encontramos en la tabla periódica. Y este se encuentra en todos los dispositivos de iluminación. Este sí no falta, pues sin el mercurio entonces los dispositivos de iluminación no funcionarían. Pero como ya había comentado mi compañero, se puede dar una intoxicación por mercurio. ¿Cómo? Yo creo que en sus casas todo el mundo ha quebrado alguna vez una bombilla o algún foco, ¿verdad? Lo que no sabemos es que al quebrar esta bombilla, si yo quebrara ahorita una bombilla, los gases se liberan. Inmediatamente lo que nosotros hacemos es inhalar. No es como cuando se riega algo y, bueno, me quito, no me mojé, entonces no importa, ¿verdad? No, los gases inmediatamente, o sea, se expanden y uno lo inhala, aunque no lo querramos. Entonces, ¿qué pasa cuando lo inhalo? Inmediatamente llega a mi cerebro y disminuye mi nivel de coeficiente intelectual. Primero que hace esto, ya dije, llega al cerebro y empieza a matar neuronas. Y entonces mi conexión empieza a fallar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, bueno, es como afecta, por una parte. Luego, no solamente el sistema nervioso se ve afectado por la inhalación o el contacto con el mercurio, sino también el hígado, el páncreas, el intestino, los pulmones, ¿ya? Entonces, si juntamos todo esto, nos damos cuenta de lo altamente peligroso que es el mercurio. Yo comenté el día de ayer en otra presentación que una vez quebré un termómetro. Uno de los extremos del termómetro contiene mercurio. Cuando se quebró, salieron en el piso que eran unas bolitas plateadas. Y a mí me dio mucha curiosidad y me tiré al piso y me puse a jugar con ellos. Lo que yo no sabía era el daño que esto hace, ¿verdad? Lo que podría haberme pasado a mí ahí era en la exposición con este material que, bueno, en este caso estaba líquido. Entonces, hubiera podido salirme eczemas en la piel, que son como parches, digamos, o manchas que empiezan a salir en todo el cuerpo y se da como irritación y pica mucho, arde también. Entonces, esto también podría ser cuando nos exponemos demasiado a una cantidad muy fuerte de mercurio, se empieza a caer el cabello, nos cuesta respirar, nos cuesta respirar, se nos cae el cabello, nos pueden dar mareos, podemos parar en el hospital. Entonces es importante saber todo esto. Si en algún dado caso, o sea, si yo voy a quebrar una bombilla, lo primero que tenemos que hacer es salir del aula, salir del lugar donde la bombilla se quebró y dejar al menos 15 minutos de espacio, digamos, para poder volver a entrar. Todos estos gases que se liberan, ¿para dónde se van? A la atmósfera. Entonces, como mencionaba mi compañera Abimael, en la atmósfera se concentran y luego cuando llueve se forma la lluvia ácida y ya no solamente cae el agua, sino también regresan, digamos, estos gases que son sumamente tóxicos. Todo esto no solamente afecta a nuestra salud, sino también a nuestro planeta. Entonces es importante que tengamos cuidado. Una de las señales que estos dispositivos nos dan es que se empiezan a poner negros. Todos los bombillos, después de cierto tiempo, cuando ya empieza a caducar su tiempo de vida, empiezan a tornarse un color negro en ciertas partes. Cuando ustedes vean un bombillo así, eso quiere decir que es necesario cambiarlo. En cualquier momento ese bombillo puede explotar, ¿verdad? Entonces, espero que les haya
gustado la presentación y que puedan pues poner en práctica algunas de las cosas que dijimos. Y gracias.